Hola, hola, familia. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Espero que estén todos súper bien, con la energía a tope y listos para un chismecito jugoso que tenemos preparado. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en el drama turco, ese que nos encanta y nos tiene pegados a la pantalla. Pero no un drama de telenovela precisamente, sino un drama de la vida real. Y es que hoy vamos a hablar del lío, del embrollo, del culebrón que está viviendo Kerem Bürsin, y sí, adivinaron, Hande Erçel está involucrada. Prepárense porque vamos a desgranar todos los rumores, las teorías, los dimes y diretes que rodean a esta expareja que nos robó el corazón en Senkalkam, Love is in the air. ¿Por qué hay tanta tensión? ¿De verdad Kerem la está pasando mal? ¿Qué papel juega el nuevo novio de Hande en todo este asunto? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme turco, a quien no, ¿verdad?, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Ok, respiremos hondo porque esto se viene intenso. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento. Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era obvio que la magia que veíamos en la serie era real, y cuando confirmaron su relación el fandom explotó de alegría. Éramos felices, éramos invencibles, pensábamos que este amor iba a durar para siempre. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como esperamos. De repente, así como un rayo en medio de la tormenta, llegó la noticia: Kerem y Hande habían terminado. El mundo se detuvo. Nadie entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Los rumores empezaron a circular como la pólvora. Que si había terceras personas, que si la presión mediática era demasiada, que si simplemente se había apagado la llama. La verdad es que nunca supimos la razón oficial, y ellos, como es de esperar, mantuvieron la discreción y el silencio. Pero aquí es donde empieza el drama. Porque después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos, profesionales y personales. Hande, después de un tiempo, encontró el amor nuevamente en brazos de Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien Hande parece estar viviendo un cuento de hadas con Hakan, disfrutando de viajes lujosos, eventos sociales y muestras públicas de afecto, parece que Kerem no la está pasando tan bien. O al menos, eso es lo que se rumorea. Y es que aquí entramos en el terreno de las especulaciones, claro está, pero hay varios factores que apuntan a que Kerem podría estar sintiendo la presión y la comparación constante con la nueva relación de su ex. Para empezar, su carrera profesional, si bien sigue activa, no ha tenido el mismo boom que tuvo durante y después de Senkalkam. La serie catapultó a ambos a la fama internacional, pero mientras Hande ha seguido sumando proyectos importantes, tanto en televisión como en campañas publicitarias, Kerem ha tenido un perfil más bajo. Algunos dicen que esto se debe a que Kerem es más selectivo con sus proyectos, que busca roles que lo desafíen como actor y que no quiere encasillarse en el estereotipo del galán romántico. Otros, en cambio, sugieren que la sombra de Hande es muy alargada y que es difícil para él brillar con la misma intensidad. Y es que la comparación es inevitable. Los fans, que en su mayoría eran fans de la pareja Anker, como los llamaban cariñosamente, siguen muy pendientes de ambos y no dejan pasar ni un solo detalle. Cada movimiento que hacen, cada publicación en redes sociales, cada entrevista es analizada con lupa, buscando pistas sobre cómo se sienten el uno con respecto al otro. Y aquí es donde las redes sociales juegan un papel fundamental. Porque si bien son una herramienta para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser un arma de doble filo. Los comentarios, las críticas, las comparaciones. Todo eso puede afectar la salud mental de cualquier persona, y más aún si se trata de una figura pública constantemente expuesta al escrutinio público. Se ha rumoreado que Kerem ha recibido muchos comentarios negativos, incluso algunos bastante hirientes, comparándolo con Hakan Sabank y cuestionando su éxito profesional y personal. Imaginen lo difícil que debe ser leer constantemente que tu ex está feliz con otra persona, que esa persona es más exitosa que tú, más guapa, más rica. La presión debe ser enorme. Además, hay otro factor a tener en cuenta, la amistad. Porque aunque parezca mentira, Kerem y Hande siguen teniendo amigos en común. Y eso significa que inevitablemente se cruzan en eventos, fiestas y reuniones. Imaginen lo incómodo que debe ser encontrarte con tu ex y su nueva pareja, tener que mantener una conversación cordial y fingir que todo está bien, cuando en realidad por dentro estás hecho un lío. Pero ojo, no todo es drama y sufrimiento. También hay quienes defienden a Kerem y aseguran que está enfocado en su trabajo, que está feliz y que no le importa lo que haga Hande.
Dicen que es un hombre fuerte e independiente, que no necesita la aprobación de nadie y que está concentrado en construir su propio camino. Incluso algunos fans creen que Kerem está jugando al despiste, que en realidad está preparando algo grande y que pronto nos sorprenderá con un nuevo proyecto que lo catapultará de nuevo a la cima. Eso esperamos todos. Pero volviendo al tema central, ¿qué tan cierto es que Kerem está afectado por la relación de Hande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como ya dije, son solo rumores y especulaciones. Pero hay algunos indicios que podrían sugerir que sí, que le está costando un poco superar la ruptura. Por ejemplo, se ha notado que Kerem ha estado más activo en redes sociales, publicando fotos y vídeos de sus viajes, de sus proyectos y de sus actividades diarias. Algunos interpretan esto como una forma de mostrar que está bien, que está disfrutando de la vida y que no necesita a nadie para ser feliz. Pero otros lo ven como una forma de llamar la atención, de demostrarle a Hande que no se ha quedado estancado y que también está teniendo éxito. Además, se ha rumoreado que Kerem ha estado saliendo con otras mujeres, pero que ninguna relación ha prosperado. Algunos dicen que es porque no ha encontrado a la persona adecuada, pero otros creen que es porque todavía no ha superado a Hande y que ninguna mujer puede compararse con ella. Y aquí es donde entramos en el terreno de los sentimientos. Porque, seamos honestos, superar una ruptura amorosa no es fácil para nadie. Y menos aún cuando se trata de una relación que fue tan pública y que significó tanto para tantas personas. Es normal sentir celos, tristeza, frustración. Es normal preguntarse qué salió mal, si se pudo haber hecho algo diferente. Es normal comparar tu vida con la de tu ex y sentir que te estás quedando atrás. Pero lo importante es no quedarse estancado en el pasado y seguir adelante. Aprender de los errores, perdonar y perdonarse a uno mismo, y abrirse a nuevas oportunidades. Y creo que eso es lo que Kerem está tratando de hacer. Quizás le esté costando un poco más de lo que esperaba, quizás la presión mediática y las comparaciones constantes estén dificultando el proceso, pero estoy segura de que es un hombre fuerte y capaz y que saldrá adelante. Y hablando de seguir adelante, ¿qué le depara el futuro a Kerem Bürsin? Como ya dije, está trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se ha rumoreado que está negociando para protagonizar una serie en Hollywood, lo que sería un gran paso en su carrera. También está involucrado en proyectos sociales y benéficos, lo que demuestra su compromiso con la comunidad y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. Y eso, señores, es digno de admiración. Así que en resumen, el drama turco que está viviendo Kerem Bürsin es una mezcla de rumores, especulaciones y sentimientos encontrados. No sabemos con certeza qué tan afectado está por la relación de Hande Erçel y Hakan Saban, pero hay indicios que sugieren que sí le está costando un poco superar la ruptura. Pero lo que sí sabemos es que Kerem es un hombre talentoso, trabajador y comprometido, que está enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Y estoy segura de que tiene un futuro brillante por delante. Y ahora, después de este recorrido por el culebrón de Kerem y Hande, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem está realmente afectado por la relación de Hande? ¿O creen que está jugando al despiste y que en realidad está feliz y enfocado en su trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y recuerden, el drama turco es como un buen café turco amargo, dulce y adictivo. Así que prepárense porque aquí seguiremos trayéndoles lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, familia. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. No olviden ser felices y disfrutar de la vida. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque este chisme tiene más capas que una cebolla turca y vamos a seguir desmenuzándolo para que no se nos escape nada. Agarren sus pañuelos, que vienen más lágrimas, quizás solo para Kerem, quién sabe. A ver, pongámonos un poco más intensos y profundicemos en la psique de Kerem. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que intenta mostrar al mundo? ¿Qué se esconde tras esa fachada de todo está bien? Porque, seamos sinceros, cuando una relación termina, y más una tan pública como la de Anker, las heridas tardan en cicatrizar. Asterisco, asterisco, el peso de las expectativas y la sombra de Senkalkapm, asterisco, asterisco. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno. Lanzó a Hande y Kerem al estrellato internacional, los convirtió en íconos, en la pareja perfecta. Pero ese éxito, esa imagen idealizada, también tiene su lado oscuro. Para Kerem, puede que haya sido una jaula dorada. ¿Cómo superar la sombra de Ed Ser?
¿Cómo separarse de esa identidad que lo unía inseparablemente a Ande? La presión de los fans también es un factor importante. Muchos no han aceptado la ruptura y siguen añorando la pareja. Cada proyecto de Kerem es comparado con Senkalkam, cada interacción con otras actrices es analizada con lupa. Es como si estuviera atrapado en un bucle, condenado a ser siempre el Kerem de Ande. Y eso, mis amores, debe ser agotador. Asterisco asterisco Ande y Hakan, un cuento de hadas, o una estrategia de marketing. Asterisco asterisco. La relación de Ande con Hakan Sabank es, sin duda, un tema que alimenta el culebrón. Porque, vamos a ser honestos, la familia Sabank es una de las más poderosas de Turquía. Estar con Hakan le da a Ande una visibilidad y un estatus que quizás no tenía antes. Es amor verdadero. Es una estrategia de marketing bien orquestada. El tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que la relación de Ande y Hakan es muy pública. Viajes lujosos, eventos sociales exclusivos, portadas de revistas. Todo está documentado y expuesto en las redes sociales. Y esto inevitablemente genera una comparación constante con la vida de Kerem. Mientras Ande brilla con su nuevo amor, Kerem parece estar buscando su lugar en el mundo, tratando de reinventarse y de encontrar su propia identidad. Y esa búsqueda, mis amores, puede ser dolorosa y solitaria. Asterisco asterisco los amigos en común, el campo minado de las relaciones sociales asterisco asterisco. Como ya mencioné, Kerem y Ande comparten amigos en común. Y eso significa que, queramos o no, se cruzan en eventos y reuniones sociales. Imaginen la tensión. Tener que fingir que todo está bien, cuando en realidad la herida aún no ha cicatrizado. Tener que sonreír y saludar a la nueva pareja de tu ex, mientras por dentro te estás muriendo de celos. Eso es como caminar sobre un campo minado. Además, los amigos en común pueden ser una fuente de información y de desinformación. Siempre hay alguien que cuenta algo, que comenta algo, que genera un rumor. Y esos rumores, por pequeños que sean, pueden afectar la salud mental de Kerem. Asterisco asterisco el silencio de Kerem, una señal de fortaleza o de sufrimiento, asterisco asterisco. Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo después de la ruptura. Ha evitado hablar del tema en entrevistas y ha tratado de mantenerse alejado del foco mediático. ¿Es una señal de fortaleza? ¿Es una forma de protegerse del escrutinio público? ¿O es una señal de que está sufriendo en silencio? Algunos creen que el silencio de Kerem es una estrategia para no alimentar el drama. Que prefiere concentrarse en su trabajo y en su vida personal, en lugar de darles carnaza a los medios. Otros, en cambio, piensan que el silencio de Kerem esconde un profundo dolor. Que no quiere hablar del tema porque le resulta demasiado difícil y doloroso. Asterisco asterisco el futuro de Kerem, una reinvención o una repetición, asterisco asterisco. El futuro de Kerem Bürsin es incierto pero prometedor. Tiene talento, carisma y un gran potencial. Pero necesita encontrar su propio camino, separarse de la sombra de Senkalkam y de la imagen de el ex de Hande Erçel. Se ha rumoreado que está negociando para protagonizar una serie en Hollywood, lo que sería un gran paso en su carrera. Pero también necesita encontrar proyectos que lo desafíen como actor y que le permitan mostrar su versatilidad. Kerem necesita reinventarse, redescubrirse y demostrarle al mundo, y a sí mismo, que es mucho más que un galán de telenovela. Que es un actor talentoso, un hombre inteligente y una persona con un gran corazón. Asterisco asterisco, un nuevo amor en el horizonte, asterisco asterisco. Aunque no hay nada confirmado, se ha rumoreado que Kerem ha estado saliendo con algunas mujeres. Pero ninguna relación ha prosperado. ¿Es porque todavía no ha superado a Ande? ¿O es porque está buscando algo diferente, algo más auténtico? El amor es complicado, mis amores. Y más aún cuando se trata de una figura pública. La presión mediática, las expectativas de los fans, la comparación constante con la ex. Todo eso puede dificultar el proceso de encontrar el amor verdadero. Pero estoy segura de que Kerem encontrará a la persona adecuada. Una persona que lo ame por quien es, no por quien fue o por quien podría ser. Una persona que lo apoye en sus sueños, que lo acompañe en sus viajes y que lo haga feliz. Asterisco asterisco el mensaje final, amor propio y resiliencia asterisco asterisco. En conclusión, el drama turco que está viviendo Kerem Bürsin es una historia de amor, desamor, fama, éxito, presión y sobre todo, resiliencia. Es una historia que nos recuerda que las relaciones pueden terminar, que el éxito puede ser efímero y que la vida puede ser difícil. Pero también es una historia que nos enseña la importancia del amor propio, de la perseverancia y de la capacidad de superar los obstáculos. Kerem Bürsin es un ejemplo de que se puede salir adelante después de una ruptura dolorosa, de que se puede reinventar y de que se puede encontrar la felicidad. Así que, mis amores, no se rindan nunca.
Luchen por sus sueños, amen con todo su corazón y no tengan miedo de empezar de nuevo. Porque la vida es una aventura y cada día es una oportunidad para ser felices. Y ahora sí, después de este extenso análisis del culebrón de Kerem y Ande, quiero agradecerles nuevamente por su compañía y por su apoyo. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado del chisme. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. No olviden ser felices y disfrutar de la vida. Ciao, ciao. Y recuerden, el drama turco nunca termina. Siempre hay un nuevo rumor, una nueva especulación, una nueva pareja. Así que estén atentos porque aquí estaremos para contárselo todo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco y para rematar, algunas preguntas que nos quedan en el aire, y que quizás nunca tengan respuesta asterisco asterisco. Asterisco, ¿volverán Kerem y Ande a ser amigos? Asterisco, ¿encontrará Kerem el amor verdadero? Asterisco, ¿logrará Kerem superar la sombra de Senkalkap? Asterisco, ¿revelará Kerem la verdadera razón de la ruptura? Asterisco, ¿será feliz Ande con Hakan Sabank? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto seguiremos disfrutando del drama turco. Besos y abrazos para todos.